Están de pie quiere decir lea la Biblia ya y deje de hablar tanto. Entiendo. Leemos del Evangelio de Lucas nuevamente. Seguramente usted pensará, ¿por qué solo escogen Lucas? Pienso yo que en este caso es porque es el más ordenado para explicar los acontecimientos, ya que él estaba cumpliendo con un pedido de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba este amigo de Lucas? Teófilo. Lucas le escribe el Evangelio y el libro de los Hechos a un hombre que se considera un hombre muy influyente, que se llamaba Teófilo, y por eso trata de ponerlo todo en un orden que es el más adecuado para estas ocasiones donde estamos celebrando una fecha muy especial. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer los versículos 32 y 33. Lucas 23, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor. Lucas 23. Pastor, ¿por qué repite tanto? Yo conozco a mi pueblo. Aún repitiendo, todavía hay algunos que dicen, ¿cómo dijo? ¿Cómo dice que dijo? Lucas 23, 32 y 33 dice la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Padre celestial, gracias, Señor, por este día importante para nosotros. Gracias por tu palabra que hemos leído. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables al corazón y que nos ayudes a entender, Señor, qué fue lo que aconteció y cuáles eran los objetivos. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Las tres cruces se llama esta predicación. Las tres cruces. El Señor Jesucristo, hermanos, siempre era seguido por gente. Mucha gente lo seguía. El drama de hace un momento es muy significativo. Uno de los sermones favoritos de mi pastor era precisamente eso. Si usted pudiera conseguir ese sermón, se llama ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? Es un sermonazo. Pero no se pudo porque se necesita mucha gente. La idea era que ustedes vieran que Cristo siempre andaba acompañado, nunca andaba solo, siempre andaba acompañado de alguien. Pero el problema es que no todos le seguían, no todos lo buscaban por escuchar la palabra, sino que algunos lo hacían por intereses personales. Algunas personas tenían necesidades como enfermedades, y claro que él nunca rechazó a nadie. Lo buscaban para que lo sanaran, él los sanaba sin ninguna condición. Pero otros lo buscaban por simple curiosidad, querían saber quién era este famoso. Pero había un tercer grupo que con los que más problemas tuvo el Señor. Note qué paradójico lo que voy a decir ahorita. El problema más grande de Jesucristo cuando anduvo en la tierra fue con los religiosos. Los religiosos siempre han tratado de boicotear a Cristo y su obra. Siempre ha sido su tarea. Ahora, si usted se fija, dije los religiosos, y seguramente alguien esté pensando y diciendo, óigame, ¿acaso el evangelio no es una religión? Qué buena pregunta. Aunque no ese es de mi tema, pero lo voy a contestar. ¿Es el evangelio una religión, sí o no? La respuesta tiene que ser sí y no. Ahora, otra cosa más, sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? El evangelio sí es una religión porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias es que hay esperanza para aquellos que no saben qué va a pasar cuando se mueran. Esas noticias. Sin embargo, sabemos que el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén hizo que la comunión del hombre con Dios se truncara, se cortara, se suspendiera, claudicara, se perdió esa comunión. Entonces se necesitaba y se sigue necesitando algo para recobrar esa comunión. La palabra religión viene de dos palabras de diferente idioma. La palabra griega re
que significa repetición, repetirse. La palabra, el prefijo re, y también el sufijo ligare, es un término latino. Ligare significa amarrar, atar, unir. Entonces religare significaría reatar, reunir, reconciliar, es una buena traducción también. Entonces el término religión entonces da la idea, sugiere la idea de recuperar la comunión perdida por el hombre hacia Dios en el jardín del Edén. Sí, entonces el evangelio, etimológicamente hablando, sí es una religión. El problema es que el término religión se ha venido degenerando a través de todos estos años, de tal manera que ahora se define el término religión con todo lo contrario de lo que realmente debería ser el evangelio, y por eso el evangelio actualmente ya no es una religión. Actualmente, ¿cómo se define el término religión? Póngale atención a esto. Religión es todo aquello que enseña al hombre a ganar su salvación. Hermano, la salvación no se gana, la salvación se recibe. Hay una gran diferencia entre regalo y premio. Para usted obtener un premio, tiene que hacer méritos para ganarlo. La salvación, usted no tiene que hacer méritos, solamente creer en la muerte vicaria de Cristo, que su sangre preciosa lo limpia, y usted está seguro, o al menos debería estar seguro, de que esa sangre era tan capaz de limpiar sus pecados, y que a través de esa sangre usted y yo podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, por eso el evangelio sí podríamos decir que es una religión si nos atenemos a la definición etimológica de la palabra religión. Sin embargo, debido a la degeneración de la definición del término, ahora el evangelio sí realmente no es una religión. Entonces, ¿el evangelio qué sería? El evangelio sería la única opción, la única alternativa, el único medio para poder llegar al cielo. La gente se ha inventado medios, la gente se ha inventado religiones porque abundan, la gente se ha inventado un montón de cosas que no son los métodos para poder llegar al cielo. Al cielo nadie puede llegar sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Punto, no hay más. Ahora, con respecto a las tres cruces, la gente siempre trató de humillar, minimizar, criticar, estorbar, desviar el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo era salvación. En el Evangelio de Juan, Juan es el cuarto evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el Evangelio de Juan hay un versículo que quiero mencionar ahorita. Si la introducción me sale muy larga, no se preocupen, lo voy a sacar a tiempo, no les voy a robar tiempo. A ver si me pueden conseguir una botellita de agua, hermanos. Antes me acuerdo que le regalaban a uno una botellita cuando venía, pero bueno, los tiempos cambian. Dicen, los tiempos cambian usted. Que no aguanto, se me ha secado la boca. Muchas gracias, hermana Marina, está perdonada por esta vez, pero no lo voy. Quizás las hermanas se fijaron que yo no me acabo el agua y me trajeron una pequeñita. Han de haber dicho, este pastor por gusto le damos agua, y aquí hay una de, qué choco yo. Bueno, les decía que en el Evangelio de Juan hay un versículo que quiero destacar. A mí me gusta mucho la exégesis, es decir, extraer qué es lo que realmente significa la palabra. El versículo al que me refiero es Juan 1:11. Juan capítulo 1, versículo 11 dice literalmente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahí nomás. Ahora, muchos han degenerado también mire cómo se degeneran las cosas. Y algunos ya no dicen a lo suyo vino, sino que dice a los suyos vino, refiriéndose a los judíos. Hermanos, hay una gran diferencia en usar el singular y el plural de una palabra. En este caso es una diferencia garrafal, porque no es lo mismo decir los suyos que lo suyo. ¿Qué es lo suyo? En nuestra iglesia había un hermano que tenía un restaurante,
Y cuando terminaba el culto y se me acercaba, decía, ya la hice, decía yo. Porque ya sabía que me iba a decir, pastor, quiero que vaya a comer a mi restaurante. Yo para comer soy poco, hermanos. Cuesta que me convenzan. Le decía, le voy a orar al Señor a ver si puedo ir, le decía. Entonces esa vez tenía una hambre perra, hermanos, una gran hambre. Y entonces dije yo, qué bueno que el hermano Joab me invitó a su restaurante, voy a ir a comer. Y cuando llegué de un solo me fui a la mesa, ni lo fui a saludar porque él estaba ahí en la caja. Me fui a sentar a la mesa y se me quedó viendo y me dice, como que tiene hambre, ¿verdad, pastor? Me dijo. Y yo le dije, Joab, es que yo vengo a lo mío. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Qué es lo suyo? Lo suyo quiere decir a lo que vino sin andarse desviando a diestra ni a siniestra. Yo me senté en la mesa, ni lo saludé, como quien dice, apúrate que tengo hambre, y me sirvió la comida y comí. Entonces, ahora, ¿qué era lo suyo del Señor? El Señor, el objetivo primordial, básico, elemental de Él al venir a la tierra no fue venir a sanar gente. Pero pastor, sí, no estoy diciendo que no lo hizo. Claro que lo hizo, pero no vino a eso. El objetivo del Señor al venir a la tierra no fue resucitar muertos. Pastor, yo sé, resucitó muertos, pero no vino a eso. Al venir a la tierra, el Señor no vino a sacar demonios. Lo hizo, pero no venía a eso. Eso fue, en El Salvador recibimos un ajuste, algo extra. Los mexicanos dirían pilón, pero no venía a eso. El Señor venía a algo especial, lo suyo. A lo suyo vino. ¿Y qué era lo suyo del Señor? A morir por usted, a morir por usted y a morir por mí, para pagar una deuda que toda la humanidad tenía con Él. Ese era su objetivo. Quiere decir que si Él no hubiera pagado esa deuda, usted y yo estaríamos endeudados con Él. ¿Por qué Él vino? Porque en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hay una Biblia que traduce de esta manera: el mísero salario que el pecado paga es muerte. Esa es más o menos la idea. Cuando usted peca, usted ya se ganó la muerte. Ahora, note que nosotros no morimos. Por el contrario, tenemos vida eterna. ¿Acaso el Señor se le olvidó que tenía que castigarnos? No. Cristo vino y pagó el precio, y por eso cuando estaba en la cruz dijo una frase que en griego es una palabra. La palabra griega es la palabra tetelestai, y la dijo aunque estaba débil, había perdido mucha sangre, pero con mucha energía. Desde la cruz gritó y dijo, tetelestai, que quiere decir, la deuda ha sido cancelada. ¿Cuánto debe usted y cuánto debo yo? Nada, porque Cristo lo pagó todo en el Calvario. Ese fue el precio de nuestra redención. Gloria a Dios. Ahora, tratan de burlarse y lo crucifican en medio de dos ladrones. Si usted lee la Biblia, no estaban a la par de él, uno a la par del otro, uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor. ¿Qué querían decir estos? Que él estaba donde le correspondía. Hermano, mi Señor honestamente no se merecía eso. Es más, el Señor ni tenía ni por qué venir, porque la humanidad estaba tan corrompida como lo está actualmente. Y le voy a decir una cosa bien importante: nunca se aflija ni se desespere por la condición actual a nivel mundial. Si usted no está de acuerdo conmigo, no me importa, pero tengo que decirle esto: cuando veamos que esto va de mal en peor, en vez de afligirnos, tenemos que alegrarnos. ¿Y este hombre qué está diciendo? ¿Está loco? ¿Está viendo que la gasolina ya casi llega a $7 y dice que tenemos que alegrarnos? ¿Acaso tiene dinero este hombre? Está viendo la gran inmoralidad que hay hoy en día. No quiero mencionar nada para no meterme en problemas. Usted sabe cómo está la inmoralidad. Usted no puede hablar de temas que lo tienen controlado y lo van a castigar. Hermano, esto está corrompido completamente. Ahora, ¿por qué digo que nos tenemos que alegrar? Porque esto significa que Cristo ya está pronto para venir. Gloria a Dios.
Y voy a ir un poco más allá. Piensa en esto. Pasa una anciana a la iglesia. Unas iglesias tienen la costumbre de que una de las partes del culto se llama el tiempo de testimonios. Y dicen, hermanos, vamos a pasar ahora al tiempo de los testimonios. Alguien tiene un testimonio y pasa esta viejita, una anciana, perdón. Pasa una anciana y dice, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Vengo agradecida con el Señor y con ustedes que oraron por mí, porque yo estaba al borde de la muerte y el Señor me sanó y aquí estoy, y todos aplauden. Hermano, ese no es un testimonio cristiano, ese es un testimonio anticristiano. ¿Cuál debía haber sido la actitud de esta anciana? Esta. Dios los bendiga, hermanos. Vengo molesta con ustedes, estoy disgustada con ustedes, vengo decepcionada de ustedes. Y la gente, bonita señora, ¿qué le pasó? Yo estaba al borde de la muerte, ya casi estaba con el Señor y ustedes oran por mí, me traen de regreso. No es justo, hermanos, que hagan eso. Pero ¿verdad que nadie testifica así? Y estoy seguro que si ahorita preguntara, levanten la mano los que se quieren ir con Dios, pienso que todos la levantarían. Pero si cambio la pregunta, que prácticamente es lo mismo, y digo, ¿cuántos se quisieran morir ahorita? Yo pienso que ningunos o pocos levantarían la mano. Entonces el Señor se rascaría la cabeza y diría, estos tontos no los entiendo. Dicen que me quieren ver y no se quieren morir, y la única forma de verme es que se mueran. Entonces, ¿qué será de ellos? ¿Quieren o no quieren verme? ¿Se alegran o no se alegran que yo ya voy a llegar? Está bien, no digan amén. Dos ladrones, uno a cada lado. La tradición les puso hasta nombres. A uno le puso Dimas y al otro le puso Gestas. ¿De dónde lo sacaron? No me pregunte, porque yo, gracias a Dios, nunca fui de la religión tradicional. Pero le pusieron dos nombres. Ahora, aquí comienza nuestra historia, pero ya le dije, no voy a pasarme del tiempo. Quiero hablar un poco de los dos ladrones. En el versículo 39, Lucas 23, 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, quiere decir, lo ofendía, le decía cosas feas, injurias se llaman esas, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto, hermanos, en gramática se llama sarcasmo. Sarcasmo. Pedirle un favor a alguien que usted sabe que no se lo va a hacer. Por ejemplo, usted se acerca a un mendigo y le dice, oye, ¿me puedes prestar $1000? Usted está usando el sarcasmo, se está burlando del mendigo, sabe que no se lo va a prestar. Este malhechor, según él, Cristo no podía hacerlo. Mi pregunta es, ¿podía Cristo o no podía bajarse de esa cruz, salvarse y salvarlos a ellos? ¿Podía o no podía? Claro que podía. El problema es que eso es por lo que él venía y estaba pagando la deuda suya y la deuda mía. Ahora, el Señor nunca se desquitó con nadie ni se defendió de nadie, sino que Él aguantó para que nosotros también aguantáramos en el momento que la gente quiera burlarse de nosotros. Cuando yo era un niño, en la escuela me llamaban el aleluya. Y mire qué injusto esto, hermanos, porque hasta hoy ya grande entiendo que realmente yo no era aleluya, porque Dios tiene solo hijos, no tiene nietos. ¿Sabía usted eso? Dios no tiene nietos, solo hijos. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que mi papá fuera cristiano no me hacía a mí automáticamente un cristiano. Yo tenía que tomar esa decisión de serlo y no heredar el cristianismo de mi papá. Nadie va al cielo por herencia. Vamos al cielo por rendirle nuestra vida a Jesucristo. Punto. Entonces, yo me identificaba como evangélico, pero ahora ya entiendo que realmente, y otra cosa más, yo veía a mis vecinos que cuando se moría alguien, llegaba un montón de gente y le oraban. Yo decía le oraban, yo nunca conocía el término rezo. Le oraban y yo decía, quizás con esa oración ya no va a estar en el infierno, se va a ir para el cielo. Yo como no entendía, y entonces asumía que ellos llegaban para eso. Después entendí
que la salvación es individual, personal, y nadie puede decidir por usted. Lo que usted decidió, allá va a ir a parar. Si usted decidió ir al cielo, usted va a ir al cielo. Pero si usted decidió ir al infierno, usted va a ir al infierno. Por más que le oren después de que usted se muere, igual al mismo lugar va a ir. Usted va a despertar donde usted decidió irse. Entonces el Señor no dijo nada, porque de decir algo más o menos podía haber dicho esto: adundo si supiera que yo lo hice a él, si supiera que esto está planeado desde antes de la fundación, y me quiere apantallar con eso, sarcasmo. Entonces, por un lado, había un malhechor que se estaba queriendo burlar de él. Ahora, por el otro lado, versículo 40, dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Hermanos, estaba leyendo una historia con respecto a este acontecimiento, y cuenta la historia que los dos se estaban burlando de Jesús, tanto el de la derecha como el de la izquierda. No estoy hablando de política, no me malinterprete. El que estaba a la derecha del Señor como el que estaba a la izquierda, los dos se estaban burlando de él. Pero en un momento dado, uno de ellos reaccionó y dijo: ¿y yo qué estoy haciendo? Realmente yo merezco estar aquí, soy un malhechor. Pero este hombre, que lejos de hacer mal, a toda la gente le hizo bien. Hermanos, si nosotros entendiéramos y reflexionáramos como este ladrón que empezó burlándose con el Señor, pero reaccionó, la cosa sería diferente. Pero muchos de nosotros nos burlamos porque no entendemos cuál era y es el plan del Señor. Entonces le dice: ni aún temes a Dios, estando en la misma condición. Y mire el 41, dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Estaba consciente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dígame una cosa: ¿a quién le hizo Cristo algún daño? A nadie. ¿Por qué no lo querían los religiosos? Permítame ponérselo de esta forma. Los religiosos vieron que él hablaba con autoridad al referirse a este libro, a la Biblia. Hablaba con autoridad. Y si usted averigua qué es hablar con autoridad, primero le voy a decir lo que no es hablar con autoridad, después le voy a explicar lo que es hablar con autoridad. En la iglesia donde yo me congregaba pequeño, llegaba un predicador que muy seguido lo invitaban. A la gente le gustaba porque era bien gritón. Esa era mi iglesia en ese tiempo. Llegaban predicadores bien gritones y a mí hasta me asustaban, pero como la gente amén decía, pues hasta quizás así es, decía yo. Pero este predicador pegaba unos grandes gritos y pegaba en el púlpito, y la gente decía: a mí lo que me gusta de este predicador es que habla con autoridad. Entonces yo dije: entonces gritar es hablar con autoridad. En mi infancia me tenían enchivolado. Es griego, que significa confundido. Entonces yo decía: bueno, entonces ya aprendí algo, que hablar bravo, enojado, es hablar con autoridad. Y de viejo, ya cuando tengo hijos, me doy cuenta que el que grita es porque no tiene autoridad. Porque, por ejemplo, aquí está mi hijo Alan. Le digo: Alan, ¿podrías sacar el galón de la basura, por favor? ¿Cómo no, papá? Lo saca, y no le grité. Porque tengo autoridad. Pero si no tuviera autoridad, ¿a qué hora te dije que saca? Le estoy gritando. ¿Por qué? Porque no tengo autoridad. Entonces, los religiosos, cuando veían que el Señor se refería a este libro, se quedaban sorprendidos, maravillados, y decían: este predica con autoridad. ¿Sabe qué es predicar con autoridad? Hacer lo que uno enseña. Porque hablar no cuesta, lo que cuesta es hacer. Y por eso el Señor Jesucristo dice estas palabras: ¿por qué me llamáis a hablar, Señor, y no hacéis hechos lo que yo digo? Yo puedo decir que soy un gran cristiano. Es más, podría decir: yo soy el mejor pastor de toda esta comarca. Pero ¿será cierto? Mis hechos me demuestran más que mis palabras. Nuestros hijos no van a imitar lo que le decimos, van a imitar lo que nos ven hacer. ¿Qué le parece un padre de familia con un cigarro en la boca diciendo a su hijo: hijo,
echándole el humo en la cara. Nunca vayas a fumar. ¿Pero qué le estoy reflejando? O que se acerque borracho donde su hijo y que le diga: hijo, nunca vayas a tomar, oíste, porque esto no trae buena consecuencia. Bueno, entonces este viejo, ¿para qué chupa, pues? Es decir, ¿por qué digo una cosa y estoy haciendo otra? Eso a los religiosos les molestaba, porque la gente entendía y lo seguía, y ellos estaban quedando sin gente. Hermanos, esa es la preocupación de muchos hoy en día. La religión, hace aproximadamente unos 50 o 60 años aproximadamente, empezaron a averiguar por qué la religión tradicional estaba perdiendo demasiados adeptos, sobre todo en Centroamérica. Y surgió lo que ahora conocemos con el movimiento de ecumenismo. Le dijeron en ese tiempo, no recuerdo cómo se llamaba el papa de ese tiempo, le dijeron: el problema de la gente, la fuga de nuestras iglesias se debe a que les están dando algo que nosotros no les damos. Averigüen qué es, dijeron. Empezaron a averiguar y le dijeron: miren, aquí tenemos una lista. Estos se desvelan y le llaman vigilia, y en esas vigilias oran y los enfermos sanan. Cuando se reúnen cantan unos cánticos que le llaman coros, y eso le gusta a la gente. Y algunos hablan en lengua extraña, dice hablar en lengua. Démosles. Y así surgió el movimiento carismático. ¿Le suena familiar eso? ¿Cuál era el propósito, el objetivo del movimiento carismático? Detener el flujo de gente que se estaba yendo de la religión tradicional, y lo lograron. Es más, ahora los mismos carismáticos critican a la iglesia tradicional. Mire, hasta ellos se pusieron en pleito. Ahora, pero ¿cuál era el problema de los religiosos con el Señor? Que a ellos ya no les iban a hacer caso. Entonces por eso siempre trataban de boicotearlo. Ahora le voy a decir una cosa bien importante para poder pasar al otro punto. Me dijeron que terminara a las 6 de la tarde. Estoy bromeando. Es bien importante que veamos esto. Cuando usted decide ir a una iglesia, ¿qué lo hace ir a esa iglesia? Los objetivos, los propósitos de ir a una iglesia no deben ser propósitos equivocados. Usted no debe venir aquí solamente porque la gente es amable, porque hay lugares que la gente es más amable que aquí, pero su fin es un lugar que no es muy bueno para nosotros. Algo esconden. No venga aquí porque le ofrecieron dinero, es decir, a cualquier iglesia. No vaya a una iglesia porque le ofrecieron dinero, o porque le ofrecieron que se iba a ser rico. Hay una teología moderna que se llama la teología de la prosperidad. Le dijeron que al venir a la iglesia usted se iba a ser inmensamente rico. Usted tenga cuidado. Lo único que debe moverle a usted buscar en una iglesia es que a través de este libro, la palabra del Señor, le muestren cuál es la forma de poder llegar al cielo. El evangelio no se trata de que usted la pase bien. Claro que si la pasamos bien es mucho que mejor. El evangelio no se trata de venir a sentir emoción. Claro que si siente emoción la pasa más bonito. El evangelio no se trata de ninguna de esas cosas. El objetivo, el propósito del evangelio es este: usted un día se va a morir. ¿Dónde va a ir a parar su alma? Y solamente hay dos destinos: el cielo y el infierno. Y usted decide dónde quiere ir. Y el único medio para poder llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo, y no hay más. Punto. Ese es el verdadero evangelio. Ahora, ¿qué se necesita para poder ser un evangélico? Básicamente, un elemento que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Voy a decir algo un tanto controversial. Si usted no está de acuerdo conmigo, al final lo discutimos. Se lo voy a explicar más fácil, pero ahorita lo voy a explicar rapidito. Usted no puede perdonar a nadie si no se arrepiente. Pero nosotros decimos: fulano, yo ya lo perdoné. ¿Acaso se arrepintió? No. Entonces, ¿por qué dice que lo perdonó? Hemos confundido los términos. Lo que queremos decir es: ya pasé por alto la ofensa, pero no lo ha perdonado. Porque hay personas que ofenden y si se presta la ocasión, lo vuelven a hacer. Por eso usted, cuando alguien le pida perdón, perdónelo, pero no está obligado
a seguir siendo amigo o dándole la misma confianza que antes le había dado porque ya la perdió. Entonces no la ha perdonado. Si es que no he dicho que lo he perdonado, yo pasé por alto la ofensa. Sin embargo, en el Evangelio, ahí sí el elemento único para poder entrar, o más bien que Cristo venga a mi vida, se llama arrepentimiento. Pastor, ¿me podría explicar qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento vendría a ser un término militar. Un término militar, para que usted le sienta un poco de gracia y no se me aburra. Antes de que existieran las botas, allá en El Salvador, antes de que existieran las botas, andaban los soldados con caites. Para los de México, guaraches. Y entonces el militar más alto, yo no sé de jerarquía, decía: un solo golpe al caite, que quería decir: atención, firme. Es ahora, pero sonaban las botas, pero antes: un solo golpe al caite, sonaban los caites. Y después decían: media vuelta viendo para el palo de pito. Los que son de El Salvador me van a entender, los que no, y preguntan después. Media vuelta viendo para el palo de pito. Entonces el palo de pito les quedaba aquí, daban media vuelta y medían el palo de pito. Entonces así les daban instrucciones. Entonces decían ellos: atención, marchen. Y empezaban a caminar. Y después decían: alto. Y se detenían. Inversión o conversión, media vuelta. Iban caminando y daban una vuelta de 180 grados y seguían caminando. Si usted se fija, al ir caminando en un sentido y no cambiar, usted va a llegar a algún lugar. Pero al ir caminando en un sentido y cambiar el sentido, usted va a llegar a un lugar a donde no iba, sino al otro que después le invitaron. No sé si me está entendiendo, me estoy enchivolando más. El término arrepentimiento es un término que significa conversión. Y ahora se lo voy a explicar más fácil. Usted va, o íbamos toda la humanidad rumbo al infierno, porque sin Cristo para allá vamos todos. Íbamos rumbo al infierno y como no sabíamos, íbamos bien contentos, enmarihuanados, emborrachados, enmujerados y todo lo que termina en ados. Usted iba para allá. Pero de repente alguien le dijo: oye, si te mueres en esa condición, vas a ir a parar al infierno. ¿Y qué debo hacer? Cambia tu dirección. Ya no creas en la religión. Pon tu fe en Jesucristo. ¿Y qué debo hacer? Dar la media vuelta. Al dar la media vuelta, usted hace dos cosas: abandona el destino original y se dirige a un destino mejor que se llama el cielo. Ahí ya no chupa, ya no fuma, ya no mujerea y todo eso. Y no porque la iglesia se lo prohíba, sino porque usted empieza a leer este libro y ahí se da cuenta que hay un montón de cosas que usted estaba haciendo mal y dice: nadie me ha dicho, pero qué bueno que me fijé aquí. Yo creo que ya se me terminó el tiempo. Quiero contarles una ilustración para que usted me capte la idea. Habían dos mujeres que eran vecinas y eran bien amigas, pero una era bien cristiana y la otra bien católica. Y la cristiana pasaba todos los días y le decía: vecina, ¿me acompaña a la iglesia? No, vecina, lo siento mucho. Y se iba. Al día siguiente otra vez, todos los días, mire, todos los días la visitaba y la invitaba a la iglesia, y todos los días oraba por ella. Ya sabe lo que tiene que hacer: invitar y orar. Y un día dijo la vecina cristiana: ya sé lo que voy a hacer, Dios. Hoy me voy a ir un poco más temprano, con más tiempo. Voy a platicar con esta vecina, ¿por qué no quiere ir conmigo? Y llegó, vecina, le dijo: vecina, disculpe, le dije que no. No, le dijo: hoy he venido un poco más temprano porque quiero platicar con usted. Ah, ¿cómo no? Le dijo. ¿Quiere entrar? Sí, le dijo. Ahora esta vieja me va a ver, dijo, me va a conocer. Pase, le dijo. Y entró y abrió la puerta y la pared la tenía tapizada de imágenes, de ídolos. Usted sabe que estoy hablando, ¿verdad? Un montón de vírgenes, santos y todo lo demás. Y vio y se queda viendo, esperando que le dijera algo para sacarla. El momento que esta mujer me critique lo que tengo, la pongo de patitas a la calle, de los mexicanos. Y entonces le dijo: vecina, le dijo, qué bonito tiene arreglado aquí, le dijo. Y se le queda viendo. ¿Está segura? Le dijo. Sí, de corazón me lo dice. Sí, le dice. Pues mire, vecina, le voy a decir la verdad. Yo no voy con usted porque yo asumía que al llegar lo primero que me iban a decir es que quitara todo eso. No, vecina, no le vamos a decir eso, de veras. Entonces ahora sí me va a acompañar. Siendo así, sí, le dijo.
y se fueron para la iglesia. En la iglesia, hermanos, el Señor tocó el corazón de esta mujer y le entregó su vida a Cristo. Y salió completamente diferente. Y la llama el pastor y le dice: venga, quiero visitarla a su casa, quiero decirle unas cosas. Ya estuvo, dijo. Este viejo quiere ver cómo vivo y a ver qué tengo en la casa. Pero lo mismo, el momento que este viejo me empiece a decir algo, lo pongo de patitas en la calle, dijo la mujer. Dígame, la mujer, perdón, altanera, dígame. Quiero ir a su casa para darle algunas indicaciones. ¿Cómo no? Le dije: ¿qué día va a llegar tal día? ¿Qué hora tal hora? Y llegó el pastor. Pase adelante, pastor, le dijo. Y hasta como quien dice: ¿qué le parece? Empezó a enseñarle. Qué bonito, le dijo. Pues mire, hermana, le dijo, vengo a lo mío, a lo que venía. En primer lugar, quiero felicitarlo porque qué bonito tiene aquí, qué arreglado, qué limpio, qué bonito, le digo. Pues solamente 3 cosas le voy a decir. Número 1, le digo, lea su Biblia todos los días. Muy bien, le digo. Número 2, ore todos los días. Orar no es rezar, le digo. Orar es platicar con Dios. Y número 3, siga congregándose, le digo, para que crezca espiritualmente. Está bien. Bueno, voy a orar por usted y me voy a retirar. Pastor, ¿no me va a decir algo más? ¿Cómo qué? No sé, mire, no me va a decir nada. Chungueándolo la señora. Y entonces le dice: bueno, si acaso tuviera algo, pues se lo digo a su tiempo, pero ahorita no tengo otra cosa más que oremos. Y me voy orando, y se fue. A los 3 meses le llama a la mujer y le dice: pastor, estoy molesto con usted. ¿Y eso por qué, hermana? Le dijo: he estado leyendo la Biblia como usted me dijo. Y en el capítulo 20 del segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, encontré que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está de la tierra. Usted sabe lo que estoy diciendo. Que no tuvieran ídolos. Aquí dice la Biblia que es pecado tener ídolos. Y usted no me dijo nada. Hermana, le dijo: capaz que si le digo me saca de su casa. ¿Quién le dijo? No, yo asumí. Así es, pastor. ¿Se da cuenta? El cambio no lo opera el pastor. El cambio no lo opera la iglesia. El cambio lo opera la palabra, cuando usted recibe a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo le ilumina para entender eso. Si usted no me entendió nadita, por lo menos esto último espero que lo haya entendido. Porque mi conclusión es esta: nunca permita que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y nosotros los cristianos no fastidiemos a la gente. Dejemos que sea Dios el que cambie los corazones. Dejemos que sea Dios el que transforme y le diga si se debe o no se debe pintar, si se debe o no se debe cortar el pelo, si se pone o no se pone pantalones. ¿Qué le importa a usted? ¿Acaso usted le compra la ropa? El único que hace la obra se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este primer culto, Señor. Te damos gracias por nuestros hermanos que estuvieron con todo su corazón apoyando nuestra iglesia. Y te damos gracias, Señor, por habernos permitido recordar este día, ese día tan memorable, Señor, cuando venciste a la muerte, dejaste la tumba vacía. Y para nosotros ese es el mejor privilegio, tener una tumba vacía, porque nuestro líder venció la muerte, venció el pecado, y con él también nosotros venceremos. Te damos las gracias, Padre Celestial.